noches, soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Tenemos información que se acaba de desarrollar hace pocos minutos, es algo muy importante en esta edición de Conclusiones, esta noticia de última hora que tiene que ver con interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses. Esta interferencia extranjera vuelve a amenazar las elecciones en el país. Irán y Rusia han interferido en la elección presidencial, esto lo acaba de informar el director nacional de inteligencia, John Ratcliffe. Le repito, Irán y Rusia han interferido en la elección presidencial, según acaba de informar el director nacional de inteligencia, John Ratcliffe. De acuerdo con el anuncio de Ratcliffe, Irán y Rusia obtuvieron información del registro de votantes. Esos datos, según dijo, pueden ser usados para enviar información falsa a los votantes en un intento por crear confusión y caos, además de socavar la confianza en la democracia estadounidense. De hecho, la inteligencia de Estados Unidos responsabiliza a Irán por una campaña de intimidación. Según su versión, la República Islámica se habría hecho pasar por el grupo de extrema derecha Proud Boys. ¿Se acuerda usted de este tema que fue controversial en el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump? Bueno, según la información de inteligencia, la República Islámica entonces se habría hecho pasar por el grupo de extrema derecha Proud Boys. ¿Para qué? Para enviar correos electrónicos intimidatorios a los votantes. Escuchen. No vamos a tolerar la interferencia extranjera en nuestras elecciones o cualquier actividad delictiva que amenace lo sagrado que es su voto y la confianza que puede haber en el resultado de las votaciones. Cuando veamos indicios de interferencias extranjeras o delitos electorales federales, vamos a trabajar e investigar de manera ardua con nuestros socios para tomar las acciones necesarias. También nos estamos coordinando con el sector privado, tanto compañías tecnológicas como de redes sociales, para asegurarnos que sus plataformas no sean utilizadas por nuestros adversarios extranjeros para dar información errónea y propaganda. Hemos trabajado por años como comunidad para construir resiliencia en nuestra infraestructura electoral y hoy esa infraestructura se mantiene resiliente. Usted tiene que sentirse confiado de que su voto cuenta. Todo lo que se diga que es lo contrario se tiene que ver con una dosis saludable de escepticismo. Les pedimos a todos que busquen información electoral y de votación de fuentes confiables, principalmente de los funcionarios estatales de elecciones. Deben tener mucho cuidado y ser consumidores cautelosos de la información en línea. Si usted sospecha de cualquier actividad delictiva, por favor, repórtelo a su oficina local del FBI. Ratcliffe también señaló, sin entrar en detalles, que los mensajes pretendían dañar al presidente Donald Trump. Sí, sin embargo, Ratcliffe ha sido acusado por los demócratas de trabajar para promover los objetivos políticos de Trump, al descalificar la inteligencia no verificada. De acuerdo con Ratcliffe, Rusia no ha emprendido estas mismas acciones, pero sí ha obtenido información de los votantes también. Ya en agosto de este año, el principal funcionario de seguridad electoral de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos había señalado a Irán, Rusia y China como los tres adversarios extranjeros que buscan interferir en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Esta es la información de último momento que le tengo. Y si me lo permite ahora, nos vamos de inmediato entonces con las 5 del día. En el número 5, AstraZeneca, un caso aislado. En Brasil falleció uno de los voluntarios que participaba de los ensayos clínicos de AstraZeneca para la vacuna contra el COVID-19. Las autoridades, sin embargo, sostienen que no hay razones para suspender las pruebas. No ha quedado claro si el voluntario recibió la vacuna o una inyección de placebo. La noticia, por supuesto, causa conmoción, pero hay que recordar que miles de personas participan en este ensayo. Expertos señalan que algunas de ellas enfermarán e incluso morirán por razones, lo subrayo, completamente ajenas a la vacuna. En el número 4, el Papa, declaración inédita. El Papa Francisco respaldó la unión civil entre personas del mismo sexo. Ojo, la unión civil entre personas del mismo sexo.
Esto según lo reportó la Agencia Católica de Noticias. El Papa hizo las declaraciones para un documental que se estrenó en Roma este miércoles. En el filme, Francisco asegura que las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia y añadió que son hijos de Dios y nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Francisco ya se había pronunciado anteriormente sobre el tema, pero no lo había hecho nunca en calidad de Papa. En el número 3, Colombia. Nuevas protestas, viejos reclamos. Miles de personas participaron este miércoles en un paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque. Los movimientos sociales, las organizaciones estudiantiles y los trabajadores unieron fuerzas para denunciar una serie de temas que van desde el asesinato de líderes sociales hasta el aumento de la desigualdad. Los manifestantes también criticaron lo que consideran una respuesta deficiente del gobierno a la pandemia. En el número 2, Martín Vizcarra. Otra vez, 27 de los 130 congresistas de Perú presentaron este martes una nueva moción de vacancia o pedido de destitución contra el presidente Martín Vizcarra. Ya es la segunda, como usted sabe, que ocurre, la segunda vez, ¿no? El señalamiento se da después de que 4 aspirantes a colaboradores eficaces manifestaran a un fiscal del equipo especial Lavallato que Vizcarra presuntamente recibió pagos ilícitos cuando fue gobernador de Moquegua. El fiscal Germán Juárez abrió una investigación preliminar contra el presidente, quien ha negado públicamente las acusaciones. Y en el número 1, Bolivia, prueba superada. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, presentó este miércoles el informe preliminar de la misión de observación sobre las elecciones en Bolivia. En el documento, la OEA felicitó a los ciudadanos y a las autoridades por la celebración de unos comicios exitosos y pacíficos. También este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó a Luis Arce por su victoria. Bolivia es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Marco Pumari pasó de ser alabado a abucheado y vapuleado en Potosí. Aunque le resulte insólito el que fuera candidato a vicepresidente porque creemos convocó a los potosinos a insultarlo en una plaza pública y decenas de personas atendieron al llamado. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué hizo Pumari ese pedido tan particular y polémico? Bueno, todo eso se lo voy a contar más adelante en mi segmento ¿En serio? Eso va a ser más adelante con Pumari. Mientras tanto, le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluMurillo. El hashtag es ConcluMurillo, esa es la etiqueta ConcluMurillo. Porque sí, el que todavía es ministro de gobierno de Bolivia es mi invitado esta noche. El hashtag es ConcluMurillo, la etiqueta, sus comentarios con la etiqueta ConcluMurillo a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, Luis Arce que se ha dado ya por ganador, ya el Tribunal Supremo Electoral ha avanzado, afortunadamente, digo, ya es miércoles, ya era hora, ¿no? Que avanzara el Tribunal Supremo Electoral en el conteo de las elecciones presidenciales en Bolivia. Bueno, Yanine Áñez sigue siendo la presidenta interina. Y Yanine Áñez fue una de las primeras en reconocer el triunfo cuando todavía no se podía hablar ni de una tendencia irreversible, ni nada. Todavía no estaba listo el conteo del Tribunal Supremo Electoral, el máximo órgano electoral que tenía que decir, este es el que es, pero se adelantaron todos, hasta la misma presidenta Áñez, ¿no? Sin embargo, la conversación actual en Bolivia parece no enfocarse en ella, en la presidenta, saliente, por cierto, y el presidente entrante. No. Parece que la polémica, la conversación, el diálogo nacional está en dos figuras políticas que le hacen sombra a estos políticos, a estos líderes. Estoy hablando del actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo,
y del expresidente Evo Morales. Ajá. A ver, ¿por qué? Vamos a comenzar con Murillo. Murillo ha sido una figura clave, pero también muy polémica en la administración de Yanine Áñez. Como ministro de Gobierno le ha puesto cara al conflicto político interno, elevando acusaciones directas contra miembros del movimiento al socialismo. También ha presentado denuncias, ¿no?, contra Evo Morales por delitos de terrorismo, incitación a la violencia, estupro, incluso por supuestos crímenes de lesa humanidad, esto ante la Corte Penal Internacional de La Haya. En total serían unas 30 causas legales las que pesan sobre Morales. Algunas de ellas han procedido ante la justicia y la Fiscalía ha llamado al expresidente a declarar por el caso de sedición y terrorismo, particularmente, ¿no? Morales rechaza los señalamientos asegurando que se trata de una persecución política. Pero bueno, más allá del tema judicial está el tema electoral. Unos días antes de los comicios presidenciales del domingo, el ministro Murillo dijo que Morales no regresaría a Bolivia aunque el MAS ganara las elecciones por el tema del fraude. Murillo se refiere a la controversia electoral a finales de 2019, cuando la OEA, en carácter de observador electoral, denunció fraude a favor del MAS, a favor de Morales. Morales rechazó la acusación, finalmente renunció, se fue del país ante la presión social, la sugerencia de los militares y el reclamo de la policía, ¿no? Desde Argentina, donde está refugiado, prometió volver. Y ahora, bueno, con Luis Arce como presidente, dice que el regreso es solo cuestión de tiempo. Vamos a escucharlo. Tarde o temprano vamos a volver a Bolivia. Ese no es el debate. Y si hay tantos procesos, son parte de una guerra sucia, tantas mentiras. Y no es la primera vez. Entonces, cuestión de tiempo. Mi gran deseo es volver a Bolivia. Morales también ha dicho que las 30 causas en su contra se van a caer y dijo tener información de que el ministro Murillo se prepara para huir del país para no rendir cuentas al gobierno entrante. Bueno, Murillo dice que no es así, que no lo hará, pero lo cierto es que ya comienzan a llover los señalamientos en su contra. Hace apenas unos días Murillo fue suspendido de su cargo. ¿Por qué? Por no asistir a una interpelación en la Asamblea Legislativa, en donde tenía que declarar o rendir cuentas acerca de la compra de equipos antimotines en la que al parecer se encontraron indicios de corrupción por sobreprecio. Por el momento se desconoce si hay una causa abierta en su contra, pero ya hay diputados del MAS que están pidiendo su detención. Pero bueno, fue suspendido y prácticamente al día siguiente casi fue reposicionado otra vez como ministro de Gobierno. Por eso le decía que todavía es ministro de Gobierno. Dejó de serlo y volvió a ser. ¿Por parte de quién fue reposicionado o restituido? Pues por parte de la presidenta Áñez. Y dice que todo se trata de una venganza del MAS. Pero venganza o no, la presión está como ella expresa ahí, ¿no? Ahora, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, le está pidiendo a Murillo y a otros miembros del gabinete en turno someterse a una ley de arraigo que prohíba su salida del país en los próximos 3 meses para garantizar la rendición de cuentas. Ojo, que esta ley de arraigo no ha sido publicada en la Gaceta Oficial. Es un tema interesante. Está la ley de arraigo, sí, que fue aprobada, pero no ha sido publicada en la Gaceta y es otro tema que también entra ahí en controversia. Pero bueno, le están pidiendo que se ajuste, que se someta a esta ley de arraigo a que no salga en los próximos 3 meses para rendir cuentas. ¿Va a aceptar Murillo, no? Bueno, vamos a hablar de estas cosas y otras más con el protagonista. Le doy la bienvenida a Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Qué gusto de volver a estar contigo. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Es un gusto desde el 10 de agosto, si no me equivoco, que fue la última vez. Sí, ya teníamos un rato. Y agradecerle, por supuesto, siempre la confianza de acompañarme. Ministro, déjeme empezar preguntándole qué pasó.
¿Qué pasó para usted en la elección? ¿Qué pasó? Que todos los cálculos y la unión y, bueno, todo se fue al traste para ir en contra del MAS. El MAS, bueno, pues ahora Luis Arce, que era el objetivo de todos ustedes como oposición, que no volviera el MAS. Bueno, Luis Arce salió con la victoria, al menos así lo indica ya el conteo, claramente el conteo del Tribunal Supremo Electoral, y así se adelantaron muchos a reconocerlo. ¿Qué pasó, ministro Murillo? ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que, Fernando, esta elección que hemos tenido el 18 de octubre nos va a dar una lección a todos los políticos bolivianos, una lección de que tenemos que aprender a escuchar al pueblo, que tenemos que aprender a trabajar en unidad, tenemos que aprender a pensar primero en el pueblo y no pensar en intereses personales o partidarios. Y lo digo tenemos porque no me quiero abstraer de aquello. No hemos tenido candidatura nosotros, no hemos participado en las elecciones, pero seguramente tenemos también una cuota parte en esta culpa de esta derrota desastrosa que ha tenido los que nos hemos opuesto al movimiento al socialismo durante 15 años. Después de la oportunidad que hubo en estas elecciones, lamentablemente creo que ninguno de los candidatos pudo llegar al pueblo, pudo llegar al corazón de la gente. Hubo mucho miedo, hubo mucha incertidumbre y la gente se cansó de la confrontación y es por eso que se volcaron todos los indecisos y obviamente hubo una candidatura que le hizo mucho daño al triunfo, ¿no es cierto? Al triunfo que se pudo haber tenido por lo menos para ir a una segunda vuelta. Faltó humildad en los candidatos, faltó calle, faltó partido, faltó compromiso. ¿A qué candidatura se refiere? ¿A qué candidatura se refiere puntualmente, ministro? Bueno, está claro que había que apostar al que mejor posicionado estaba y hay que decirlo con nombre y apellido, Fernando, porque sé que si no lo digo me lo vas a sacar con tirafondos. Era Carlos Mesa el que estaba en la posición más expectante. Entonces no era cuestión de que me gusta Carlos Mesa y voto por él. Era, no me gusta el MAS y no quiero que vuelva y por eso voy a votar por Carlos Mesa. Pero lamentablemente la candidatura del señor Camacho impidió aquello y hizo que imposible que pudiéramos ir a una segunda vuelta, que era lo expectante, ¿no es cierto? Y el pueblo habló en las urnas y cuando el pueblo habla en las urnas ya no hay más que hacer. Lo único que hemos tratado nosotros como gobierno y como gente que no ha participado, hemos tratado de mantener el mayor orden, la mayor seguridad del día de las elecciones. Un agradecimiento especial a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas por ese compromiso que han tenido y ese arduo trabajo. Había muchas amenazas en el día de la elección porque ni los masistas se la soñaban lo que ha pasado, ni los masistas, y deberían ser francos y sinceros. Por eso es que habían movimientos de desestabilización. Yo tenía mucho miedo a eso, Fernando. Oiga, ministro, pero déjeme, vamos con las matemáticas tantito. Estoy viendo, ¿no? En este momento en tiempo real, 91.13% de actas computadas. Yo veo Comunidad Ciudadana con 29.10%. Veo a Creemos con 14.40%. Y veo al MAS con 54.41%. Si suma lo de Creemos y suma lo de Comunidad Ciudadana, no le alcanza. No les alcanza. Así que no estaría tan seguro. A lo mejor hubiera ido a una segunda vuelta, sí, correcto. Pero yo no estaría tan seguro de que necesariamente se hubiera podido lograr el triunfo. Yo le quiero preguntar, porque es una duda que tengo, no sé si la comparta conmigo. Tal vez la figura de Arce no era tan rechazada como la figura de Evo Morales. Tal vez Arce es percibido de otra forma, porque no es Evo, sí, es el MAS, sí, hay una vinculación con Evo, sí, pero no es Evo Morales. Y el resultado que se vio en esa elección pasada, declarada fraude, supuestamente había puesto a Carlos Mesa con toda la fuerza, pero ya contra Arce como que cambió la matemática, lo ve usted, ahí no les alcanzaría ni sumando a Creemos ni a Comunidad Ciudadana.
¿Cree usted que lo de Arce puede ser eso? Haberse separado de la figura de Evo como candidato en una competencia contra Mesa y Camacho. Sí, Fernando, pero perdóname que te contradiga. La política no es 2 más 2 es 4. No es así la política. Hay un porcentaje importante, Fernando, a mi humilde criterio, creo yo que eran los indecisos que se han caído al MAS. Se han caído al MAS justamente por lo que tú dices. El tema de la economía, que no era Evo, que ven otra imagen con el señor Arce, y veían peleas de Camacho con Carlos Mesa y confrontación. Entonces, si tú sumas ese 10-12% más o menos de indecisos, más el 14% que lo sacó casi en su totalidad, es la suma de la votación de Santa Cruz, son 24%. Ahí sí alcanzaba. Yo digo que no sea para ganar en primera vuelta, pero íbamos claramente a una segunda vuelta y ahí se podía ganar. Entonces, la política para mí no es 2 más 2 es 4. Entonces, claramente, si no hubiera habido eso, la población, y si hubiera habido desprendimiento, querido, esto hubiera cambiado. La gente ha buscado desprendimiento, Fernando, y no ha encontrado desprendimiento. Por eso... Yo estoy de acuerdo con usted, ministro. Sí, estoy de acuerdo con usted en que la política no es 2 más 2 es 4. La política no lo es. La elección, desgraciadamente, sí lo es, porque son matemáticas, son porcentajes y son números. Le digo yo, sí creo que si hubieran podido ir a una segunda vuelta, si hubiera existido una candidatura única. Estoy de acuerdo con usted. De ahí a que sí, el MAS ahora tuvo el rango que tuvo, me parece que podría ser, pues porque no es Evo Morales como tal. Déjeme marcar pausa, ministro Murillo, y hay una duda que no es ni siquiera una duda, lo dije, lo voy a decir otra vez frontalmente, por todos aquellos, incluido el secretario general Luis Almagro, que va a estar conmigo el viernes, por cierto, en el programa. Y también lo digo por Yanine Áñez. A ver, aquí deciden eliminar los resultados preliminares. Hay 2 encuestadoras que van a estar dando sus reportes en boca de una. Oiga, ministro, no se había llegado ni al 5%, porque yo lo estaba verificando, ni al 5% de las actas escrutadas o contabilizadas del Tribunal Supremo Electoral, no se había llegado ni al 5%, y ya salieron estas 2 encuestadoras, Siesmori fue la primera, dándole la ventaja y el triunfo a Luis Arce. Pero de una, yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo permiten eso cuando el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho ni una conferencia de prensa, no ha llegado ni al 5% del conteo? Pero ahí me sorprendo, pero me sorprendo más cuando antes de que haya una tendencia irreversible, una primera conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral, viene Yanine Áñez, la presidenta, a conceder la victoria a Arce. Y después también viene Mesa. Y yo les decía, ese día, el lunes, les decía, entonces, ¿para qué sirve el Tribunal Supremo Electoral? Se le pasaron por encima la propia presidenta, el propio secretario Almagro, el propio Mesa, basado en 2 encuestadoras. Me parece que si los bolivianos lograron darle brillo al proceso electoral de forma pacífica, esto vino a embarrarla, porque es completamente atroz que se reaccione desde la presidencia del país sin que haya una manifestación clara y concreta en el conteo de votos por parte del Supremo Electoral, que se venga a decir que sí, ya ganó. Y yo quiero que me explique porque no entiendo y los bolivianos tampoco entienden, Se lo digo de una vez porque me han escrito montones. Pero le doy la pausa para pensar respuesta y regreso inmediatamente con usted. Es Arturo Murillo, es ministro de Gobierno de Bolivia, todavía lo es, y voy a hablar precisamente con él acerca de esto. Y más adelante, el ex candidato vicepresidencial de Creemos en Bolivia, Marco Pumari, hace convocatoria. ¿Para qué? Para que lo insulten frente a la Catedral de Potosí. Y fueron, ¿En serio? De eso voy a hablar más adelante. Continuamos con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, que me acompaña esta noche en esta entrevista y que le vuelvo a agradecer el que esté aquí conmigo. De verdad que sí, más en estas circunstancias.
Ministro Murillo, le decía yo, ¿qué es eso, ministro? ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que sin que haya ni siquiera un porcentaje importante por parte del Tribunal Supremo Electoral, que no haya ni una conferencia de prensa del máximo órgano electoral, que se publiquen 2 encuestas y que la presidenta Áñez salga a reconocer el triunfo que ahora lo es, ¿no? Pero en ese momento no había nada en concreto más que 2 encuestadoras de Arce? Lo hace también Luis Almagro, lo hace también Alberto Fernández, el gobierno de México, y el Tribunal Supremo Electoral que cuente por su lado porque ya ni nos interesa. ¿Qué pasó, ministro? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó ahí, hombre? Mire, Fernando, yo voy a ser totalmente sincero con usted, como me caracteriza. Hemos vivido una elección muy dura, muy tensa, muy difícil, que se han venido usted ha visto los problemas que hemos tenido en noviembre, vio el golpe de Estado que se venía en camino en agosto, que lo pudimos desactivar, justo tuve una entrevista con usted sobre el tema, que fue un momento muy duro también, lo voy a interrumpir pero logramos desactivar. Lo voy a interrumpir ahí porque se la debo, se la prometí, se la debo, yo soy igual que usted, pero yo cumplo con mi palabra. Oiga, tenía razón. No le estaba cobrando, no le estaba cobrando. No, pero es de caballeros, hay que decirlo, yo prometí. Y cuando lo tenga, se lo voy a decir al ministro Murillo. Tenía razón, lo lograron, sorprendentemente para mí, de la manera más pacífica. Ahí está. Y felicidades por eso, ministro Murillo, qué bueno que pudieron hacerlo de la manera más pacífica. Aunque hubo muertos, desgraciadamente, pero no por un enfrentamiento terrible. Así que bueno, ahí está. Asentado, reconocido y cumplida la palabra. Ahora sí, lo sigo escuchando. Gracias, Fernando. Usted es una persona honorable. Dios nos ayudó, Fernando. Dios nos ayudó, la paciencia, Dios nos ayudó y nos guió. Yo le ponía estos antecedentes porque con todos estos antecedentes hemos entrado a esta elección nacional, muy complicada. Cuando noche antes el Tribunal Supremo Electoral agarra y dice, no va a correr el DIREPRE. El DIREPRE era lo mismo que era el TREP, la anterior elección, que hicieron caer a mitad de la elección y generó toda la convulsión que se generó. Entonces, siempre ha habido estos temas de conteos rápidos con los cuales podíamos más o menos tener una visión de lo que iba a pasar. En lugar de eso, aparecieron 2 encuestadoras, Cies Mori y Jubileo, las cuales muy similares fueron sus predicciones, lo que levantaron, levantamientos muy importantes, cerca de 4.000 o más de 4.000 muestras en el país, que es muy importante, y las 2 daban los mismos resultados que nos dejaron atónitos, más de 20% de diferencia. Bien. Ganador en primera vuelta el MAS, lo que no podíamos realmente entender. No, pero eso... No, pero es que, ministro, no importa lo que me diga, le voy a decir por qué. ¿Usted sabe cómo se desacreditó al Tribunal Supremo Electoral por eso? O sea, es decir, ya no importaba lo que dijera el Tribunal Supremo Electoral, ya no importaba. O sea, el Tribunal Supremo Electoral no tenía ni siquiera un porcentaje alto en el conteo. Y ustedes pasaron por encima del órgano electoral. Esto no puede ocurrir en una democracia, no puede ocurrir en una estructura democrática. Qué bueno que hay 2 encuestadoras muy confiables, pero no son parte de la estructura del proceso. No pueden decir quién es el ganador. No se puede tomar oficialmente eso como si ya fuera, porque para eso tiene un Tribunal Supremo Electoral. No importa lo que me diga, ministro, ustedes le han dado un palo en la cabeza al Tribunal Supremo Electoral, porque ya a nadie le importaba el Tribunal Supremo Electoral, ya a nadie le importaba, ni siquiera los gobiernos en Latinoamérica. Eso estuvo mal, ministro Murillo, dígamelo como usted quiera. Nosotros confiamos en las encuestadoras. Bien, qué bueno que confíen. Pero son ustedes la estructura de gobierno que tiene que respetar al órgano electoral. Y no se hizo, ministro. No le demos vueltas. Las cosas, como te he explicado, Fernando, estaban demasiado tensas. Teníamos esta información y 11 de la noche, 11:30 de la noche más o menos, fue que la presidenta puso ese Twitter, ¿no es cierto? Hay diferentes visiones en el tema, yo respeto mucho tu visión, pero estábamos viviendo momentos complicados, la población estaba
estaba muy preocupada con el tema y había que, creo yo, mostrar un camino de lo que estaba pasando. Tienes razón, no había un gran levantamiento del Tribunal Electoral todavía, pero bueno, esa fue la decisión que se tomó y asumimos los costos que ello significa. No, imagínese. ¿Sabe? El camino, ¿sabe quién lo muestra, ministro? Lo muestra el Tribunal Supremo Electoral. Es más, hay países donde se prohíbe que se publiquen encuestas con proyecciones que no sean oficiales, por lo que puede ocasionar, Y yo creo que debe sí, pero el Tribunal Electoral las autorizó. Las autorizó el Tribunal Electoral, ese es el problema. Si no hubieran habido encuestas en boca de urno, entonces no habíamos... Claro, ¿no? pero igual, ministro, es como si con el DIREPRE se hubiera dado ganador a Arce cuando todavía no había ni el 5% del voto escrutado. Es una aberración, hombre, en cuanto a temas electorales. Se lo digo yo que he cubierto no sé cuántas elecciones ya en Latinoamérica. Es una aberración. Pero quería saber cuál era su punto. Déjeme marcar pausa. Quiero regresar para decirle, oiga, usted dijo, Evo no va a volver a Bolivia ni aunque gane el MAS. Oiga, ministro, ganó el MAS y parece que sí va a volver y ya se dijo, pues sí, puede volver. No va a estar en el gobierno, pero sí puede volver. Va a volver, ministro Murillo. Ahorita me dice qué piensa de eso o si sigue pensando que no va a volver. Usted me lo dice después de la pausa. Regreso con mi invitado esta noche, Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia. Ya vengo. Salvavidas de San Francisco protagonizaron un impactante rescate en un mar picado y en plena madrugada que quedó grabado en video. Los nadadores de rescate usaron tablas de surf para llegar hasta una persona que se había quedado atrapada entre las rocas y estaba a merced de las corrientes. Con mucho esfuerzo, los rescatistas consiguieron alcanzar al individuo y lo llevaron hasta el bote de salvamento. Las impactantes imágenes fueron compartidas por el Departamento de Bomberos de la ciudad de San Francisco. Continuamos con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, que me acompaña esta noche. Ministro, usted ha dicho que Evo no va a volver a Bolivia ni aunque ganara el MAS. Entre otras cosas dice que porque dice según usted, ¿no?, que Evo le tiene miedo a la censura de la gente. Pero difícil de entender que le tenga miedo a la censura de la gente cuando, de acuerdo al resultado electoral, la mayoría de la gente es de su partido. Pero bueno, va a volver, ministro, va a volver, ya le quedó claro, ¿no? Fernando, a mí no me queda muy claro que vaya a volver. Yo mantengo mi posición de que no va a volver y te doy dos motivos claros por los cuales no va a volver. Primero, mantengo el tema de que le tiene miedo a la gente. Si tú te fijas, la gente ha votado ahora más por Arce que por Evo. Había una molestia muy grande por él, por todo lo que hizo, por el engañarles en las elecciones, todo. Pero lo que se ha enterado la gente después, tema terrible de cuando nos mató a acercar las ciudades, a morir de hambre a la gente, el intento de golpe, qué sé yo. Y lo último, la pedofilia comprobada, es el tema terrible y es muy altamente censurable en nuestro país y la sociedad lo hace y él tiene miedo a eso. Comprobada no todavía, ¿no? Está en investigación, no hay una sentencia ni nada. Se está pidiendo que declare, pero comprobada no, que no tenga sentencia. Está comprobada porque hay la niña que ha tenido a los 15 años una hija, está el bebé ahí, o sea, eso... hay una guagua, bueno, la madre legales, ha tenido a su guagua 15 años. Entonces no hay dónde perderse. Y el otro tema es en términos legales tendría que haber una sentencia, ministro Murillo. Yo no puedo dejarle decir que está comprobado aquí. Está bien, porque no. Okay. Hay elementos de prueba. Está de acuerdo conmigo. Elementos de sin prueba, sentencia, pero todavía no se ha judicializado. Sin sentencia. Exacto. De acuerdo, Fernando. Sin sentencia. ¿Ya? Con todas las pruebas, solamente para que tenga sentencia. Y el otro tema importantísimo es las dos denuncias que se le ha puesto, y la principal por terrorismo. Esas denuncias claramente tienen caso abierto y tendría que ir a declarar, y ya no ha ido a declarar y tendría que ir preso.
Entonces, su misma gente le está diciendo que por favor no vuelva, que arregle sus cosas. Y ese es un tema judicial. Pero aparte viene el tema político, Fernando, y eso es un tema grave. Arce no quiere que vuelva. Choquehuanca no quiere que vuelva. Es más, a los que están en la Embajada de México les han dicho claramente, apenas nos posesionen les damos salvoconducto para que se vayan. Queremos nueva gente. Muerto el rey, viva el rey, Fernando. Así es la vida, y la política es peor. Entonces, puede ser, ¿eh? Puede ser. Por eso es mi apuesta. Razón. Hace sentido. Puede ser, es cierto, es muy claro que dice, muerto el rey, vive el rey, eso es muy cierto. Oiga, me tengo que ir, me queda muy poco tiempo. Le pregunto esto, dígamelo de verdad. Bueno, a mí y a los bolivianos. Van por usted, hay quienes del MAS están pidiendo que se le detenga, etcétera. ¿Se queda o se va del país? Se lo promete a los bolivianos que pase lo que pase, se va a quedar en el país. Fernando, la oportunidad de oro que he tenido para irme del país y escaparme y todo ha sido ahora en mi censura. Pero yo he dicho que me voy a quedar hasta el último día acompañando a mi presidenta. Y aquí estoy, y me ha vuelto a ratificar, y aquí estoy. Y yo sé que están pidiendo mi cabeza los radicales. Es más, te puedo decir con nombre y apellido quiénes piden mi cabeza. Los que defienden el narcotráfico, los que defienden a los pedofílicos, los que defienden a los criminales. Y esa asamblea que me llamó a mí a una interpelación, primero, no tiene la legitimidad para hacerlo. Tiene que pedirle el perdón al país por todo el daño que le ha hecho a nuestro país estos últimos 5 años, Fernando. Bueno. Pero es más, ese día que me llamaron para la interpelación, nosotros a las 9 de la mañana, que yo estaba llamado para interpelación, teníamos reunión con la OEA, con la presidenta, para tratar el tema de seguridad interna de las elecciones. He mandado la carta y ellos han dicho que no era suficiente. Lo que querían era mi cabeza para no tener ese fin de semana ministro de gobierno. No la pudieron, no tuvieron el gusto, y estuve el día lunes yo que presentaron, ya fui suspendido, pero aquí estoy. Pero me dice el ministro Murillo, le dice a los bolivianos y a las bolivianas que se queda, y yo me tengo que quedar hasta aquí, ministro Murillo, porque se me ha ido el tiempo, pero agradecerle siempre la confianza, ya sabe que aquí las cosas transparentes y de frente, como siempre, con todo el respeto, por supuesto. Saludos, ministro Murillo, mil gracias, buenas noches. Gracias a ti, Fernando, gracias a ti, muchas gracias. Gracias a usted, hasta luego. Voy a hacer una pausa, regreso, ya vengo con este tema de Marco Pumari, ex candidato vicepresidencial de Creemos. Le dice a la gente, los convoco, ¿a qué? ¿A que me insulten? No, ¿en serio? Sí, ya va a ver. Buenas noches a cada uno. Por raro que parezca, Marco Pumari, el ex candidato vicepresidencial de Bolivia por Alianza Creemos, hizo una convocatoria a los potosinos. Esta convocatoria sui generis. ¿A qué? A insultarlo en una plaza pública. ¿En serio? Sí, así como lo oye. Una convocatoria para que lo insultaran. Decenas de personas atendieron el llamado y lo enfrentaron. Ponga atención. Hago esta invitación para que ustedes tengan la gente le gritó masista, vendido y oportunista. Le tiraron frutas, monedas, huevos, lo que se le ocurra. Pumari explicó que con esta inusual convocatoria lo que quería era concentrar los insultos en su persona. Según denunció, su familia ha recibido graves amenazas tras las elecciones. El líder cívico también pidió disculpas por no haber sabido explicar el objetivo de su candidatura. Y digo yo, ¿no es demasiado tarde? La suerte de Bolivia ya se decidió en las urnas. El movimiento al socialismo de Evo Morales regresa al poder. Todavía no hay resultados oficiales. Pero bueno, ya están muy cerca del 100% de las actas, por arriba del 90%, escrutadas. Luis Arce, el candidato del MAS, tiene casi el 55% de los votos. Precisamente muchos de quienes increparon hoy a Pumari lo hicieron por el regreso del MAS al poder. Le reclamaron
a él, creemos, el partido de Pumari, con Luis Fernando Camacho a la cabeza, terminó debilitando a la oposición. Mientras otros candidatos como Yanine Áñez y Jorge Tuto Quiroga se retiraron para evitar la dispersión del voto, Camacho y Pumari se mantuvieron en la contienda. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Sabían que no tenían posibilidades de ganar. La última encuesta de intención de voto publicada antes de la elección y elaborada por la empresa Ciesmori les daba poco más del 16% en intención de voto. Había numerosos llamados para que se retiraran, pero ni Pumari ni Camacho atendieron ninguno. Y ahora después de la elección, Pumari va voluntariamente a una plaza pública para que lo insulten porque dice que no es cobarde. Lejos quedan aquellos tiempos en los que Pumari era recibido por multitudes y alabado por su liderazgo cívico. ¿En serio, Pumari? ¿En serio? ¿No vale más una retirada a tiempo que una batalla perdida? ¿En serio, Pumari? Ese Pumari que luchó en la calle para sacar a Morales y hoy esa calle le recrimina facilitar indirectamente su regreso. ¿En serio? ¿No es cobarde, Pumari? Pumari, ¿qué lo valiente no era bajarse de la candidatura? ¿En serio? Ya ven. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram, a sus órdenes. F del Rincón en Instagram, ahí nos vemos. Gracias por acompañarme. Mañana no hay conclusiones, hay debate. Trump-Biden con mute. No se lo pierdan. Bye.